Nuestra invitada de hoy es una especialista en asuntos de género. Este es uno de sus libros, pero ella va a leer el que tiene arriba de la mesa, más para que te vayan conociendo, Claudia, porque estos temas están muy poco difundidos y hay muy pocas conversaciones y mucho menos debates sobre los asuntos de género. A veces están hasta casi, te diría, devaluados o tergiversados por asuntos de superficialidades, cuando en realidad lo que se está tratando es de recuperar derechos legítimos, derechos humanos, y están en juego muchas veces vidas de las mujeres que en situaciones de confusión quedan dañadas o pierden lo más precioso que tenemos en la propia vida. Si me dejas, leo dos parrafitos. Te dejo porque Dale. Este es tu espacio. Cuando tenía 15 años, un maestro me regaló el libro de Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad. No sabía entonces que ese libro marcaría mi vida hasta tal punto. Lo supe muchos años después. En la dedicatoria a mi maestro, un joven de pelo largo, con rulos y sueños a tono con la época, hablaba del hombre nuevo. No era común entonces hablar de la nueva mujer. No teníamos, al menos muchas de las militantes y los militantes de entonces, la crítica del lenguaje necesaria para proponer esta apertura. Nosotras, mujeres, aspirábamos a ser algún día hombres nuevos. Ponte ahí. Leo el otro parrafito. ¿Qué tiempo? ¿Cuándo pasó esto? Que queríamos ser hombres nuevos. 73, pleno años 70. Pero ¿no había como una conciencia de que ser hombre tenía una cantidad de prerrogativas y de posibilidades? Sí, aparte yo, es decir, lo pongo medio irónicamente, pero también lo pongo en una clave de valoración de ese tiempo histórico, no es que simplemente lo estoy mirando en lo que tiene y lo que tuvo de romántico, de atrapante, y lo que tuvo también de discutible, y que nos permitiría hoy pensar las emancipaciones tal vez con nuevas claves, ¿no? Porque nosotras no nos preguntábamos así las cosas en ese momento. Claro, no nos preguntábamos sobre la mujer nueva. Claro, incluso en una parte, por ejemplo, digo... Sí cuestionábamos el matrimonio. Sí. Esta aparatosidad, esta cuestión de esa liturgia forzada donde había una cantidad de condiciones con respecto al propio cuerpo también, ¿no? Claro, pero había una escasa crítica a la familia patriarcal. Yo creo que ese es el punto que estoy tratando de analizar acá, ¿no? Es decir, había una crítica al matrimonio, pero todavía había un modelo familiar que antes estábamos Cortázar, hablando. Porque te lo digo yo, decía, pegaba en la mesa el padre italiano, ¿te acordás? Sí, en Rayuela. Sí, claro. Era una especie de instantánea sobre cómo funcionaba la endogamia. Mira acá un parrafito chiquito, dice, los hombres nuevos que queríamos ser, teníamos demasiado de hombres viejos. Se sostenía un concepto de familia fuertemente asociado a la cultura patriarcal. La familia era el sostén del revolucionario, su apoyo, el lugar del descanso del guerrero, todo entre comillas, ¿no? Las mujeres en las organizaciones políticas tenían un lugar secundario de apoyo logístico o valorizado por ser la excelente compañera de cualquiera. En el mejor de los casos se admitía que una compañera audaz, valiente, era capaz de luchar como un hombre. Y este era el mayor de los elogios que podíamos aspirar, ¿no? Es decir, luchar como un hombre ya era el sumo, ¿no? Era lo más. Sí, modelo. Y te sentías bien, porque entonces estabas más cerca de ser el hombre nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pero si ese era el único lugar. Claro. ¿Cómo no ir hacia ahí? Claro, y por eso un poco el debate es ese, es decir, éramos y queríamos hacer una revolución total, transformación total, cambios muy profundos, y nos costaba, y por eso un poco el debate actual es, sin negar eso, cómo profundizar la mirada para pensar los cambios en todos los planos, y no solo el cambio en plano superestructural, de la estructura económica de la sociedad, de algunos cambios de una mejor distribución de la riqueza, todas cosas que son necesarias, digo, no, por eso no estoy renegando de esa historia, pero digo, ¿cómo cambiamos los vínculos, las relaciones, el tipo de organización de nuestras vidas? Cómo en este mismo contexto tan distinto, además ya después de tantos años, podemos pensar la transformación y podemos pensar los cambios, pero también con nuestros cuerpos involucrados de otra manera, con nuestros sentimientos involucrados de otra manera, y con una fantasía que tenga que ver, por eso, con nuestra lógica, en este caso, como mujeres, ¿no? Por supuesto, pero hay una cosa que no hemos conversado, que tiene que ver con la soledad de estas mujeres pioneras,
que se salían del rebaño y cuestionaban o que profundizaban mucho más porque a mí me dio nada más hasta el tema del matrimonio. Nobleza obliga. En el año 70 yo decía, ¿por qué me tengo que casar? Esa era mi pregunta. Una pregunta que la consideraba distinta a las chicas de mi misma edad. Pero había otras mujeres que ya antes y con muchísimo más empuje habían atravesado estos fantasmas. Esa soledad de estas mujeres, ¿no? Sí, yo creo que fue una pelea muy dura y que sigue siendo, porque si pensamos, a pesar de todo lo que se ha abierto la sociedad, algunos debates, todavía hay una marca bastante conservadora en temas centrales que hacen a la salud. Bueno, hoy es el Día de la Salud de las Mujeres, es decir, temas que hacen a nuestros derechos, a nuestras capacidades, a nuestras posibilidades de decidir sobre nuestros cuerpos, a sentirnos dueñas de nuestra propia experiencia y de nuestra vida humana. ¿Y en qué diálogo comienza eso? Porque volvemos a Freire. Sí. ¿Te acordás que Freire decía, la pedagogía del oprimido se empieza a poner de pie cuando se establece una situación dialogal entre vos y yo, ¿ves? Claro. Así es. Eso se empieza a mover. Si tenemos tiempo te cuento una anécdota. Sí, ¿cómo no? Porque yo aprendí esto no leyendo libros, ni siquiera yendo a seminarios de feminismo, sino en la experiencia de educación popular. En un movimiento campesino, por ejemplo, en el noreste argentino, el Chaco, una organización de esas que lucha con mucha dureza y con mucha valentía por la tierra, estábamos haciendo un taller de educación popular donde se discutía otro tema, no el tema de las mujeres, se discutía la estrategia, la organización, etc. Aparentemente todos temas así súper importantes. Y entonces yo les digo, bueno, pero ¿qué dificultades tienen para organizarse, de acuerdo a sus objetivos? Y el diálogo, ¿no? Y una mujer dice, yo tengo 2 problemas. Digo, a ver, y era dirigente de la organización. El primero es salir de mi casa. Y el segundo es volver a mi casa si salí. Es decir, claro. Entonces después le digo, a ver, explícame un poquito más. Y me dice, mira, yo tengo, aparte me aclaraba, era simpático, decía, en el campo hay mucho machismo, decía ella. Digo, a ver, ¿y cómo es el machismo del campo? Dice, mira, yo tengo 2 maridos y como 15 hijos. Me interesó, ¿no? Esa descripción del machismo del campo. Digo, ¿cómo es eso de los 2 maridos y los 15 hijos? Bien, mi papá me vendió a mi primer marido por tierras. O sea, tenía una deuda de tierras, le entregó a la hija, un cacique de la región. Ese señor, que tenía cuando ella tenía 15 años, el señor tenía 45 años, 46, no sé, y tenía 5 hijos, a los que tuvo que criar ella, los 5 hijos mayores que ella. Y ese señor, él ya decía, me hizo 5 hijos más. ¿Sí? Hasta que llegó un momento ya no pudo hacer más. Entonces ese señor buscó a otro señor, que era el segundo marido, para que pudiera seguir reproduciéndose. Y entonces este segundo señor, que vivía en la casa con el señor mayor, le hizo 5 hijos más, ¿no? O sea, que ya había tenido más o menos 10 hijos más, criado 5 más. Sí, sí, sí. Y todo se lo había... O sea, el padre, mi papá me vendió, mi marido... El primer marido y el segundo marido. 5 hijos. Bueno, dice, y ahí sí me rebelé. Y yo dije, ¿cómo fue tu rebelión? No, perdón, porque hay una cuestión así. Después de esos hijos, dice, mi marido y el médico decidieron que ya no podía tener más hijos. Y decidieron ligarme las trompas. Mira vos. Dice, me ligaron las trompas y yo ahí me rebelé. Ahí viene esa parte. ¿Y cómo te rebelaste? Adopté a un chico. Claudia Corol, Caleidoscopio de Rebeldías, el que tengo aquí. Ya volvemos.